El arte no se entiende, se siente. Todo aquello que provoca. El arte incita, busca expresar un sentimiento, una emoción, la vida misma. Bienvenidos a su programa Las Personas, este espacio donde buscamos darle relieve, darle oportunidad a conocer esos ídolos, esos íconos de nuestra sociedad que nos dan un sentido más profundo y que reflejan con más claridad qué es Sonora, los sonorenses, los hermosillenses. El día de hoy estamos verdaderamente de lujo porque tenemos una figura no solamente reconocida a nivel nacional, sino internacional. Me refiero a Miguel Mancillas, un bailarín, un profesional, un maestro, un coreógrafo muy reconocido a nivel internacional y además fundador del grupo Antares, con más de 28 años en la lucha. Miguel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí, de verdad encantado. Miguel, ¿de dónde vienes? Platícanos tu historia personal, la historia humana de Miguel. Fíjate que yo me vine a Hermosillo porque mis papás se mudaron a Sinaloa cuando yo era niño, porque mi papá es agricultor. Entonces, me regresé, pues yo nací aquí, pero me regresé ya en la prepa a estudiar el CEDART, que es una preparatoria de arte. Yo quería estudiar pintura porque era lo que me gustaba, ¿no? Y se me daba el dibujo. Y entonces yo empecé a tomar clases en la prepa de pintura. Yo no tenía ninguna referencia de arte. Mi papá agricultor, familia, nada. A mi mamá ama de casa. Lo que sí te puedo decir es que mi mamá trapeaba con la música del Lago de los Cisnes. Eso, cuando lo cuento, una amiga le da mucha risa. Oye, a tu mamá el Lago de los Cisnes. Sí, no sé por qué, pero le gustaba. Se inspiraba. Yo creo que sí, para darle la trapeada a la casa. Pero es lo único, porque ni siquiera te podría decir de que en mi casa se hablara como tal. Mi mamá es una mujer le gusta leer. Ajá. Entonces siempre nos educaba a que era importante leer y esa fue mi primera pasión, la lectura. Incluso yo les digo a mis alumnos que mi mamá si nos veía dormidos con un libro era mal despertar, o sea, te daba con el libro. Los libros no son para dormir. Y a mí a la fecha me sigue apasionando la lectura, pero al entrar en la preparatoria me obligaron, y lo digo tal cual, me obligaron a tomar clases de danza, de teatro y de música. Música, sí, no te quiero decir. Las artísticas que te imponían, ¿no? Pero era terrible en música, o sea, ahí sí no se me daba para nada. Y danza la odié. Yo cuando, porque la danza ya ahora lo comprendo, porque cuando uno está en una edad de crecimiento, yo crecí muy rápido, fui alto, me decían cuerpo de oquis porque no me gustaba ni el deporte ni nada por el estilo. Ajá. Y entonces el cuerpo revela muchas cosas. Claro. A la hora en que empiezas a moverte, el cuerpo te dice los verdaderos temores. En el cuerpo están todas las historias, están los abrazos, los golpes, está todo. O sea, nosotros tenemos en nuestro cuerpo memoria sensorial que a veces una sensación te despierta la infancia, un aroma y está en el cuerpo. Entonces en la preparatoria entré a enfrentarme a mi cuerpo, el cual a mí me había costado trabajo, pues peleate con él porque grande, por lo otro. Pero no se podía pensar que alguien con un cuerpo tan grande fuera bailarín, ¿no? No. Al contrario, siempre se piensa que es alguien menudito, con mucha agilidad, ¿no? Exactamente, y yo no se me daba, pues, pero era obligatorio. Curiosamente, cuando yo me fui a la Ciudad de México, yo aquí tomaba clases en el CEDAR con maestros de la preparatoria. Olivia Oliver era mi maestra, un maestro de la Ciudad de México, Fernando Castillo, porque Beatriz Jubera, que era la responsable, no estaba en ese entonces. Después regresó Beatriz y yo empecé a tomar clases con ella. Cuando me fui a la UNAM, volví a tomar clases de danza. Ahí sí no era obligado. ¿Te fuiste a estudiar? Artes plásticas. Artes plásticas. O sea, ya en la preparatoria te metiste al tema. Pero y empecé luego a bailar y luego a hacer coreografía, porque nadie me dijo que no. Eso era una maravilla. En ese entonces no había no había la información que hay ahorita, ni tanta restricción, porque era mucho más como a la emoción, al ánimo. Eso estamos hablando en el 79, 80, o sea, Hermosillo era otro en términos del arte. Yo me acuerdo que cuando en la preparatoria hacíamos muestras escénicas, era un carrillón, o sea, era así que te decían... Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué estás haciendo? Y como ¿Qué te pasó? Hombre, ¿y qué pasó? Mi papá luego se quedó así como, ¿qué estás haciendo? Porque sí genera muchas inquietudes. Pero tu mamá sí te entendió, porque ella sí tenía esa Sí, vena, ¿no? mi mamá lo único que decía era, por favor, pónganse de acuerdo tu papá y tú, porque yo estoy en medio, como mamá. Claro. ¿no? Entonces, pero sí pasaba que la gente
cuando andaba uno en la calle, te dice, tú bailaste en esto, ¿verdad? Y tú participaste en esto. Muy directa, la gente Somos te medio preguntaba. raros los sonorenses. Hacemos carrilla, pero valoramos y apreciamos. Y estás reconocemos presente. mucho, ¿no? El público sonorense, en Hermosillo, por ejemplo, así como vendiéndonos al presente, hay un festival que ya tiene 23 años, que es un desierto para la danza, que sucede 23 por abril, años. más o menos, es como el festival sucede, y han venido la vanguardia más al día, digamos, en danza contemporánea, y la gente va, mucha gente sale como, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Pero está ahí, le inquieta, le intriga, es un público muy participativo, y los artistas que se van y comentan se sorprenden mucho, mucho de la cantidad de público que tiene el festival y del tipo de público tan diverso, gente joven y gente grande. Descubre quién eres, lo que te gusta y lo que no. Si quieres bailar, baila, pero hazlo ya. Deja de perder el tiempo. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos ya como profesional? Entré a bailar a Trusca con Beatriz Jubera, fue de mis primeros participaciones como bailarín y como coreógrafo. La danza tiene una cosa que es bien que te digo que es reveladora, porque a la hora que empiezas a hacer un tema, te das cuenta que no te puedes escapar como de la verdad. Es muy difícil que el cuerpo mienta. Y yo les digo a los bailarines, puedes hacerlo porque por supuesto, y no voy a hablar de situaciones de la vida real de donde la gente miente con el cuerpo. Porque hay negocios que se dedican a eso porque el cuerpo puede mentir. Claro. Pero, por ejemplo, yo le digo, tú trata de gritar y el movimiento sale directo, ¿no? O sea, trata de gritar y hacer movimientos suaves y el cuerpo le cuesta mucho trabajo. O trata de ser como amoroso con la voz y tira golpes. Te das cuenta que sale con, te quiero mucho, porque no puedes, como que no, cuesta mucho trabajo hacer una disociación. Entonces, cuando trabajas en la danza, hablas de ti. Y ese revelarte te hace entender vulnerable, te hace entender mortal, o sea, que te mueres, que tu cuerpo es frágil, que duele. Todas estas ideas que de repente uno se quiere alejar de la realidad del cuerpo. El cuerpo te dice, esto es lo que verdaderamente te importa, esto es lo que te duele. Y entonces, ¿qué mejor? Olvídate de terapias, psicólogos, la danza te enfrenta de hecho, directo. se está redescubriendo pues, la utilidad de la danza para recuperar diferentes cosas, inclusive para los niños y jóvenes con violencia, ¿no? Absolutamente. Yo me he dado cuenta, ya después como maestro, te das cuenta cómo una postura habla de una personalidad. No es gratuito que el cuerpo se diga que refleja, ¿no?, al individuo. Y en aquel entonces, que yo me fui a la Ciudad de México, empecé a tomar clases con un maestro que se llama Javier Francis, que es un maestro norteamericano, que fue muy impresionante tomar clases con él. Fue un hombre que absolutamente congruente con lo que hacía. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte de personalidad, muy estricto, cosa que a mí me costaba mucho trabajo porque yo me rebelaba contra todo. Todo lo que era regla, yo decía no. Yo quería, la danza para mí representaba libertad. No había entendido que para una verdadera libertad necesitas una disciplina, bases, sustentos, para que realmente entiendas lo que es ser libre, porque lo otro es como divagar. Desorden. Sí, entonces cuando te enfrentas a una personalidad como el maestro Javier... Pero eso es aplicable a todo, ¿no? A todo. Es que eso es lo que yo ahora me doy cuenta, o sea, no hay manera, es como si fuera... la vida, ¿no? Exactamente. Y ahí cambió todo. Ahí fue donde el maestro me dijo, toma una decisión, tú no puedes estar sirviéndole y tratándole de cumplir a todo quién eres, qué quieres hacer y obedece a eso. Entonces yo dije, dejar la carrera, la seguridad, el dinero por la danza, que en aquel entonces no había una posibilidad de que alguien te dijera vas a vivir de eso. No se pensaba que fuera una profesión digna para poderte mantener con ella, ¿no? Nada. Y fue como tirarte al agua y decir, bueno, ¿cómo va? Y él dijo, cuando estás en el lugar correcto, todo se ordena. Increíble, en el momento que yo dije, apareció trabajo, posibilidades alternativas, y eso te estoy diciendo fue como en el 82, y a la fecha, hoy día, yo le digo a los bailarines, si no crees en ti, no hay manera que puedan suceder las cosas. Y después ya lees frases célebres, ¿no?, que dicen, no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Y es verdad, o sea, si no sabes qué quieres,
no puedes aprovechar ningún raite, pues. No hay manera que tú te puedas ir a una dirección si no tienes idea para dónde te ¿Serías quieres lo ir. que serías, Miguel, sin tus maestros? No, yo creo que la memoria es algo esencial en el humano. Reconocer de dónde venimos y valorar y agradecer. Yo creo que hoy en día con el Internet, que me parece una herramienta maravillosa, también es una herramienta peligrosa en cuanto a que te informas de muchas cosas, pero ya no sabes las fuentes. Sí, instantáneo, entonces ya no le agradeces todo. a nadie. No le agradeces a un maestro que te dijo algo, porque ya lo leíste y ya no, como si viniera espontáneo, como si Y es el exaltar conocimiento todo, fuera es hacerlo gratuito. grandote y instantáneo. Y vámonos, se Y, tira y te y viene. olvidable. Exacto. Y eso a mí me da un poquito de temor. Creo que digo, hoy es 2 de octubre. O sea, este fenómeno de no olvidar para no repetir es esencial. O sea, es peligrosísimo el olvido, pues. Entonces yo sí creo que la danza cambió mi manera de percibir la vida, cambió mi manera de percibirme como humano, como animal humano. O sea, que estamos dentro de un sistema, de un ecosistema, y que tenemos que respetarnos. Y entendí la diversidad también. Me hizo entender al otro. Entonces yo siempre les digo a la gente, no es necesario que te dediques al arte, acércate al arte. El arte te ofrece entender que hay diferentes realidades, que no hay una realidad, que hay muchas posibilidades incluso de ver la realidad. Entonces ya no puede ser aburrida. Ya no puedes decir otra vez lo mismo, no puedes decir no cambio, uno toma decisiones sobre lo que uno hace y entonces siento que te vuelves más activo, más honesto, te das cuenta que es absurdo mentir. Sí, porque profundizas más en lo que vale, ¿no? Te deja Sí. de importar esas cosas superfluas, Sí, sí, sí. ¿no? Materiales, y entiendes O la razón las de la vida, entiendes ¿no? no como las importantes, porque Sí. creo que a veces lo superfluo te ayuda para divertirte, para pasar un momento ameno y ya. Sí, pero sí. no le dedicas la vida. Pues. No puede ser el No estás contenido al de tu vida. pendiente de qué otra cosa superflua sale, sino reconoces las cuestiones esenciales y te diviertes y juegas con cosas. La vocación y la pasión son términos fáciles de confundir. ¿A qué vas a dedicarte el resto de tu vida? ¿Qué es eso que no puedes estar un día sin hacer? Pues como varios momentos. Primero en la preparatoria, con un cuerpo inadecuado, Sí. entraste a la danza. Después Sí. te vas a la Ciudad de México y tienes un maestro que te toca y que te hace que te decidas, ¿no? Sí. ¿Qué otros momentos has vivido en tu vida? La otra Así maestra que tan me duros. resultó, por ejemplo, significativa fue Isabel Hernández, que era alumna de este maestro, pero ella lo que me enseñó, que eso fue muy padre, es que te puedes divertir. Que a través del arte también te puedes divertir, que puede ser un acto de gozo y un acto de amor. Entonces, esa combinación de maestros para mí fue así como un momento en donde dije yo, ok, esto es serio, pero no solemne. Es serio, pero puede ser divertido y puede ser amoroso. Entonces, sí vale la pena dedicarle la vida. Me regreso a Hermosillo porque yo, en mi necedad, y lo digo muchas veces, creo que vale la pena vivir en Hermosillo. Y creo que vale la pena incluso dedicándote al arte. En el 87, cuando hicimos nuestro primer programa Porque de al contrario, muchos jóvenes que dicen, oye, qué Todo lo flojera contrario. Hermosillo, me quiero Todo ir lo porque aquí contrario. no sucede nada. Sí, yo lo sé. Yo siempre me peleo con que hoy día puedes enterarte de lo que está pasando ahorita en África, lo que puede estar pasando. Puedes estar en la Ciudad de México y no participar en ninguna de las actividades de las que sucede. Nada más vives del trabajo a la oficina y la gran ciudad que supuestamente te ofrece cantidad de cosas, en realidad no la vives. Esta es una ciudad muy cómoda porque te permite ir a esos otros lugares, por ejemplo, disfrutar y regresar otra Sí, vez claro. a tu espacio, al disfrute de la vida, ¿no? Y haces mil cosas en Hermosillo. Sí. Nosotros cuando estamos en Hermosillo en residencia, a veces hacemos una sola cosa al día, porque no te da tiempo realmente de hacer. La otra es que no te distrae Hermosillo. Te permite concentrarte y dedicarte a lo que haces. Es una ciudad también que forma carácter. No es un clima amoroso, todos lo sabemos. En el sentido de la complacencia. Ya ni las calles son amorosas aquí No, llenas de... pero te tiene alerta. Es un juego de habilidades. Sí. Y hay que tomarlo con otro ánimo. Lo único que te da miedo es perder el carro. Pero fíjate que Hermosillo, por otro lado, te permite saber que si estás aquí haciendo lo que haces, es porque es lo que te interesa.
No es porque ninguna otra razón, no porque la ciudad, no porque nada. ¿Y por qué tenemos esa aberrante idea que Hermosillo es como enfadoso, poco cosmopolita, bastante cerrado? No sé, porque yo la verdad es que encuentro Hermosillo, hay gente muy talentosa, con la cual es apasionante conversar. Yo cuando me encuentro con amigos, fotógrafos, Edith Reyes o Ethel Cook como pintora o compositores, o sea, a mí me parece apasionante hablar con ellos. Y lo otro es que yo hago mi trabajo, no puedo estar tampoco como en mil cosas y me gusta hacer lo que estamos haciendo. Pero yo creo que a veces, no sé, es por comparación, pero yo siempre creo que no va a haber nunca una ciudad suficiente para que te cumpla todo. Y mucha gente podrá decir, sí, París, maravilloso. Yo cuando he estado en París, y yo digo, pues sí, pero para poder vivir aquí, no sé qué me tendría que mantener para yo poder tener el dinero. De vacaciones es maravilloso, pero si yo estuviera trabajando, yo me la paso todo el día en la mañana en el salón y en la tarde investigando para las cosas que se tienen que hacer. Allá supongo que haría lo mismo. Claro, la diferencia es que a lo mejor en la tarde me voy y voy al museo y aprovecho. Pero también lo que es cierto es que la gente que reside en esas ciudades vive una vida bastante miserable, ¿no? Porque es muy complicado poder tener lo mínimo para sobrevivir. Y aquí no. Y la depresión está en cualquier otro lugar. O sea, no es privativo de ni una edad, ni de un país, ni de una ciudad. Es un problema es que yo real. creo lo que tú descubriste en la danza, que es redescubrir tu cuerpo y todo tu razón de ser, lo mismo tendríamos que utilizar para redescubrir nuestra ciudad y lo que tenemos, ¿no? Sí, yo con algunas de las obras que he hecho en Antares, me parece muy importante reapropiarnos de nuestra ciudad. Hemos hecho obras, por ejemplo, en el edificio Artesanos Hidalgo, antes de que lo recuperara, que lo volvieran a armar, como edificio antiguo que se estaba cayendo. Ahí hicimos unas funciones, en la cárcel hicimos otras funciones, en las terrazas, en diferentes lugares. Y hacíamos que la gente fuera a esos espacios y lo volviera a ver. Había gente que hablaba de Artesanos Hidalgo porque fue un casino, la gente iba a bailar ahí. Y con mucha nostalgia, gente mayor que llegaba y decía, ay, yo aquí venía de chamaca y bailaba. Y son lugares que tienen información, que tienen la memoria de nosotros está ahí. Entonces, a mí me gusta eso. Tengo otra coreografía que en la calle vamos caminando y la gente sigue a los bailarines, para no necesariamente tengas que pensar que la danza corresponde al teatro como espacio único. Esas son las grandes aportaciones, ¿no? Tomar la vida diaria y darle esa dimensión, ¿no? El arte contemporáneo eso es lo que tiene, que se apropia de los gestos, de los espacios, de las percepciones cotidianas en ropa. No tiene una serie de aspiraciones, digamos, mágicas que pasaba con el ballet, sino empieza a buscar más al individuo, más a la problemática del individuo y nos hace reflexionar mucho. Eso a mí me gusta mucho. Y desde el principio hasta ahorita ha sido una constante, que yo lo hablo con mis bailarines y lo comento y digo, a mí me sigue pareciendo valioso estar dentro de la danza. Me daría terror estar dentro de una profesión y que no me apasione. Porque me haría terror ir con un doctor que no le apasione curar. Exacto. Yo diría, por favor, no. Que esté viendo la factura, sí, a ver cuánto, o que diga, ¿no? Pues a ver qué se me ocurre, o que, pues ahora a ver. No, me encanta la idea que el que hace las cosas le apasione, exacto, el que cocina. Y yo puedo admirar a un gran artista como Fernando Robles, pintor sonorense, Abigail Bojor, que es poeta sonorense, que los admiro profundamente y me ha exigido estándares creativos donde yo diga, Miguel, tú no puedes intentar ni siquiera bajar como el ritmo porque existen estas personas con referencias. Exacto. Helga Krebs, que estuvo como pintora, Julio Montané como investigador, que son gente que a mí me obligó a tratar de ser mejor. Pero eso es honor, en verdad, ¿no? Eso es honor. ¿No? Para mí eso es honor. Salen esos payasos que salen y vienen y los escándalos y las tonterías. Nada de eso para mí ni me fijo porque no me detengo en las preconcepciones del sonorense. Es tan importante saber mirar a donde uno debe mirar. Y no me interesa tampoco basarme en las diferencias, claro, que el sonorense es así, que somos humanos, y en lo humano es donde yo me centro. Y entonces me acerca a un oriental, a un norteamericano, a un sudamericano, a un chiapaneco, a alguien de la sierra, porque en lo humano todos nos acercamos. Y eso ha sido uno de los fundamentos en las cuestiones creativas. Eso me gusta enfatizar. Y eso me gusta que la gente, cuando me dicen, híjole, voy a ver danza contemporánea, ¿qué voy a ver?
Pues nada, siéntate, disfruta, en tu cuerpo está la información, después quizá va a llegar una cosa como de rebote. Oye, ¿y eso que estaban diciendo ustedes era porque...? Y la información llega. A veces cuando nos resistimos menos, la información es más inmediata. En una ocasión fuimos a bailar a, no sé, creo que fue Granados, hacia la sierra. Bailamos y una señora dijo, es que no entendí nada, oiga, joven, pues ¿de qué se trató? No entendió nada. No, pues es que yo vi que la muchacha estaba enojada con el muchacho y él como que no le hacía caso y ella como que ya se empezó a cansar y ella prefería irse, pero él no la dejaba ir. Y entonces y dije, pues, señora, pues se me acaba de explicar usted todo. Entonces, qué lástima que no traiga una cámara, sí. ¿no? Entonces me dijo, ¿de eso se trató? Pues sí. Sí. Le dije yo, no hay palabras, no hay una cuestión lineal, pero exactamente. Pero además es lo bonito del arte, que cada quien puede hacer su propia interpretación Sí. de lo que recibe, ¿no? Y Con las su más de propia las historia. veces sí, hablas de ti y hablas de lo que Exacto. ves. Hablas de ti y de lo que ves. Y eso, pues, es exactamente por eso yo digo, vayan y si van acompañados es mejor, porque después la discusión de que no, esto sí, no, pero tú, Exacto. a mí me sigue Se apasionando. disfruta muy bien. Estamos con Miguel Mancillas, vamos a regresar un momento más con ustedes aquí en Las Personas. Siempre van a existir personas que buscarán frenar tu vocación. La verdad es que no necesitas esa clase de gente en tu vida. Estamos de regreso aquí con Miguel Mancillas y quiero preguntarte, 28 años de Antares. Se dice fácil, pero ahorita platicamos entre broma y broma que hasta ni los negocios ni las cantinas duran tanto. Fíjate que cuando comenzamos en el 87, éramos Adriana Castaños, Isabel Romero, una bailarina en la Ciudad de México, David Barrón, también de aquí de Hermosillo, y yo, que comenzamos, nos dijeron que estábamos locos. Que hacer danza para comenzar ya estaba mal, y hacerlo en provincia era peor. Y lo pusimos en el programa de mano, y al principio nos impuso, pero de repente nos preguntamos, ¿y para qué nos vamos al DF? O sea, ¿realmente a qué nos vamos al DF? Y eso en el 87. En el 88 ganamos el Premio Nacional de Coreografía, empezamos a salir de gira. En el Supongo que haber sido 90. toda una sorpresa que los sonorenses la hayan ganado. No nos creían. Y luego a mí me da mucho como recato, podríamos decir, el que decían, ustedes son la danza sonorense. No, nada más lo que nosotros hacemos. Luego en el 90 fuimos a bailar a la India y nos decían en el Festival Internacional, ustedes son la danza mexicana. No, la que nosotros hacemos y la que hacen, o sea, ya de repente te das cuenta que lo que comenzó como un juego, porque sí era muy lúdico el principio, era muy divertido. Se empezó a volver una responsabilidad y era el reconocimiento, y hasta hago broma ya de que de repente en un reconocimiento que me dieron, Pilar de la danza sonora, dije yo, no, ¿cómo que Pilar? O sea, esas cosas a mí se me hacen muy impresionantes porque uno no entras eres reconocido como uno de los bailarines más importantes del país. Pero no entras a la danza por eso, o sea, entras a la danza por una consecuencia por de tu otras diversión. cosas, exactamente. Y sí, en el 87 que comenzamos, fue muy divertido y después se volvió súper agobiante porque tener un grupo es muy pesado, es muy difícil. El arte en México no tiene los respaldos que debería tener porque no se considera... Es contracorriente, ¿no? Los bienes inmateriales cuesta mucho trabajo entenderlos. Claro. Es más fácil que apoyen al deporte porque pues, le puedes poner la camiseta y sale tu marca. Lo primero que recortan cuando hay ajuste presupuestal es el arte, ¿no? Y sin embargo el arte es lo que representa en la humanidad, ha representado todas las culturas, ha representado, tú reconoces quiénes son. Es lo que permanece, ¿no? Lo demás desaparece. ¿Sabes quiénes son a través del arte? La economía habla de una cuestión de habilidades, pero el arte habla de los temores del individuo, los placeres del individuo, el nivel de evolución del individuo, o sea, de las comprensiones de lo presente y lo no presente. El arte es eso no tangible que revela como el verdadero sentido de una sociedad. Y Sonora tiene es privilegiado porque tiene una actividad dancística muy, muy, muy fuerte. En 28 años nosotros la hemos visto crecer.
transformarse. Hay una licenciatura, está el Festival de Danza Un Desierto para la Danza, que ya tiene 23 años. 23 años hay varios grupos jóvenes, hay coreógrafos que tienen un reconocimiento nacional e internacional. Hay una actividad constante relacionada a las artes escénicas y eso no es gratuito, ha sido un esfuerzo de instituciones y de iniciativa privada también, porque hemos pedido, yo hago la broma de que antes saludaba yo así, ahora ya saludo así, porque muchas veces tienes que estar pidiendo... Pero es una buena inversión social. Yo digo que sí. Claro que sí. Le das alternativas a mucha gente y cuando vamos a... Y haces felices a mucha gente. Por ejemplo, hemos ido a comunidades, ¿cómo se le dice ahora? Qué grosero lo que voy a hacer, pero es que ahora con esto lo político correcto, ¿no? O sea, cuando vas con niños que están en dificultades y poblaciones marginales y vulnerables, que se le dice, los niños se apasionan en 3 segundos. En el albergue Guadalupe fueron los niños, platicaron y eran, ¿cómo te diré? Atentos y con ganas de entender que hay otras posibilidades, porque de repente cuando tú creces es una casa donde nada más oyes que lo que hace falta es el dinero, que el problema en la ciudad es el dinero, que no hay dinero, creces pensando que el dinero es lo más importante. Exacto. Nunca celebramos lo que tenemos, nunca celebramos que estamos juntos, que está la familia, que podemos leer algo, que podemos ver algo juntos, que podemos disfrutar en la compañía, pues sino hablamos de dinero. Entonces, cuando creces con eso, te das cuenta de que lo que tengas, si creces así, nunca va a ser suficiente. Claro. Menos cuando te das cuenta que gente que ya era rica y se vuelve ratera y todavía roba más, dices tú, ay, yo si tuviera ese dinero no anduviera robando. Exacto. Pero te das cuenta que no, que si tú prendes ese botón, esa hambre, que es absolutamente miserable, pues, porque no te vas a acabar ese dinero. Claro. Entonces llega un momento en que te das cuenta de que qué bueno que descubres el arte y que no concentras tu atención en algo que no te va a hacer feliz. Así es. Yo hablo mucho con mis alumnos y les digo, cuando te das cuenta de que fulanito artista se suicidó, y dices, joven, con talento, dinero, fama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros creemos que lo que tenemos no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Evidentemente, si tú despiertas esa hambre, nunca va a ser suficiente. Entonces, hay que celebrar lo que logramos, hay que celebrar que lo hacemos por decisión, que nadie me obliga, que nadie me exige, más que yo. Mis estándares los pongo yo. Exacto. Entonces, creo que no hay que bajar la línea. Y a mí eso desde que comenzamos en Antares nos pareció muy importante ir a las primarias, damos funciones, vamos a albergues, estamos en los lugares para que la gente nos pueda ver. Es profundamente social, ¿no? Es y te digo, como habla de cuerpo a cuerpo, no te le puedes escapar. Y todo el mundo tiene una historia de su cuerpo que puede contar. Nosotros lo hacemos a través de la danza, pero a la hora que tú mueves una parte del cuerpo, el otro ve en ti porque lo puede reconocer. Uno de los ejemplos que yo digo, es muy difícil que nosotros encontramos en un insecto algo que nos haga empáticos, ¿no? Podemos apachurrar la cucaracha porque no se parece nada. Como que es más difícil apachurrar a un gato, porque tiene más cercanía, o sea, la empatía del dolor lo comprendemos y entonces cuando vemos un humano sufrir es como inmediato, sabemos lo que siente, lo que le duele, lo que le está sucediendo. A través de la danza puedes ver eso, a veces literal, o sea, muy directo, a veces en una abstracción, a veces de una manera muy, 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 muy compleja, muy críptica, pero al tratar de resolverlo, de empezar a decir, ¿por qué está parado? ¿Por qué no se mueve? Y empieza uno a pensar, hablas de ti. Y entonces revelas cosas. 28 años que yo creo que también lo celebro como sonorense porque habla de que Sonora es un estado mucho más rico mentalmente que lo que se cree. Mucho más abierto, mucho más complejo. Algo tenemos que hacer bien para que en 28 años... no somos el estereotipo que se dice que se es. Eso rompe con todas las historias esas negras de que el Estado es atrasado, son llenos de purocheros. Que nada más le preocupa ciertas cosas, que no tenemos una visión más... muy materialistas. No tenemos capacidad de abstracción, por ejemplo. Y entonces a mí lo celebro muchísimo y lo digo con mucho orgullo y por eso me regresé.
porque se me hacía más valioso el esfuerzo y el trabajo aquí. Ahorita han pasado por el grupo cantidad de bailarines nacionales y extranjeros, hemos viajado por muchas partes del mundo, hemos recibido premios y reconocimientos. Si me pongo a hablar de los premios, Miguel, me va a acabar todo el programa. Son muchos y la verdad es que felicidades. Y estando aquí, nos convocan. Yo estrené en abril una coreografía con el Ballet Hispánico en Nueva York, en el Teatro Joyce, que es un teatro muy importante para la danza contemporánea, y ellos me invitan, saben de mi trabajo, me convocan y estuve todo el mes de enero. Y los convocas porque vienen también aquí a los festivales, ¿no? Exactamente. Entonces, esto habla de que no necesitas necesariamente que estar en el DF para lograr cosas. No necesitas necesariamente estar en Europa para lograr hacer las cosas. ¿Ya estás dando lo mejor de ti? Sigue así y jamás te detengas. ¿Aún no lo haces? No es tarde para comenzar. ¿Cómo la gente de aquí, que le es difícil porque desafortunadamente no hay espacios, no hay promoción, no alcanza el dinero ni para lo mínimo, menos para la publicidad? Ajá. ¿Cómo la gente se puede acercar a todos estos circuitos para enriquecerse? Yo creo que una de las cosas que tendríamos que entender es, uno, reconocer que somos curiosos. Todos tenemos curiosidad, nada más que la ponemos a veces en lugares equivocados. A veces podemos pasar 1 hora, 2 horas correteando una nota en el internet porque te fuiste, Sí. que yo digo salivando, ¿no? Echando Sí. babas de un diferentes lugar al otro. fuentes. Porque si tratas de recordar cómo comenzó, lo olvidas. Entonces ni siquiera estás aprendiendo. Pero esa curiosidad la podrías dirigir. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿A dónde voy? El ¿Qué hay? que busca va a encontrar. Hay cine de vanguardia, hay cine documental, hay circuitos de cine más allá del cine americano, hay cine mexicano, cine francés, tú puedes encontrarte muchas cosas e ir. Hay constantemente conciertos, hay constantemente actividad teatral, hay exposiciones, ahorita hay unas exposiciones muy interesantes que puedes ver que hablan de la creación del artista regional y fuera de Sonora. Está la actividad de la danza, que yo digo, vayan, vean, tomen una clase, no pasa nada, tomen una clase de música, de teatro, de danza. Hay algo más, les va a servir. Hay más que el trabajo, pues, porque si te pones a pensar, ¿qué voy a hacer? Nada más trabajar, comer, dormir, trabajar. Hay más que el comer. trabajo y el gimnasio, ¿no? Sí, sí, También hay que eso ya bastantes. cambió, porque claro, hace 20 años no, ir al gimnasio era como, ¿para qué, hombre? La panza se ve bien. Y yo siempre he creído que vale la pena entendernos en el cuerpo que somos, porque yo no creo en el cuerpo ideal. Y eso que me dedico a la danza. Exacto. Yo creo que, que tenemos que sabernos amar, ¿no? Y reconocernos en nuestras diferencias. Oye, Miguel, ¿y cómo ves ahora, cómo reaccionan nuestros niños, nuestros jóvenes frente al arte, ¿no? Cada vez con más referencias. Eso sí, eso me doy cuenta de que los niños ven mucho pequeños videos en el internet, pero no es lo mismo estar enfrente. Yo siempre le digo, discúlpame, pero ver un tigre en un zoológico, a verlo en la vida real, nada que ver. Son dos cosas Nada que diferentes. ver. O sea, estar frente a una postal y tenerlo enfrente te cambia la vida. Exacto. Estar delante del hecho escénico a mí me ha hecho tomar decisiones. Ver obras de teatro, ver pinturas, oír música, me ha cambiado la vida. De verdad, o sea, yo he visto obras de teatro que salgo y digo, no puede ser, no puedo seguir siendo el mismo. Me hace pensar en lo importante del segundo, del momento, de validar lo cotidiano, de reconocer a la familia, a los amigos, y te lo hacen de una manera que no es como mandatorio, no te dicen, deberías de no. Tú lo entiendes. Sugieren, ¿no? Te das cuenta de inspiran. que valdría la pena el abrazo, que valdría la pena reconocer incluso que a veces duele y está bien. Exacto. Que somos mortales y está bien. Como que esas emociones nos hacen como que recuperarnos de nueva cuenta, resetearnos y volver a ver las cosas Sí, claro. diferentes. Yo ¿no? creo que el arte tiene ese poder y a muchos jóvenes se acercan ya grandes porque que tú seas músico y que a los 8 años toques el piano y lo hagas de una manera con habilidad
o a los 4 o 5 el papá dice, tengo un prodigio, y inmediatamente busca y lo... Sí. Si el niño empieza a moverse a los 4 o 5 años, el papá le va a dar un zape y le va a decir, ¿qué es eso que te andas moviendo, chamaco? Porque el cuerpo inquieta. El cuerpo es una cuestión que revela muchas cosas. Entonces, por eso está tan prohibido, no tenemos uso de nuestro cuerpo. El cuerpo te dicen cómo usarlo, cómo se reproduce, hasta los límites de los placeres. Y es tu cuerpo, porque no es de nadie más. Exacto. Y es lo único que tenemos. Y Miguel, ¿y cómo ayudarle a los padres a que entiendan pues, que esa inquietud, esa vocación, ese deseo pues, de un niño que a su corta edad, 3, 4 años, empieza a desarrollar esa vocación artística? ¿Cómo ayudarles? Pues, ¿cómo no verlo como algo extraño o Fíjate raro? que yo en el grupo ha habido casos de muchachos que han empezado a tomar clases de danza y los papás muy preocupados, que yo digo que han de ver hasta escupido una foto mía, porque los muchachos empezaron a apasionarse con la actividad y empezaron a dejar como las cuestiones que ellos cotidianamente hacían, incluso las reuniones familiares, porque te concentras, a veces sales de gira y te olvidas de la boda de tu hermana y te odia. Pero pues si fuera cirujano de cerebros, te dirían en la boda, mi hijo no vino porque está operando ahorita en el cerebro de alguien. Y todo lo disculparía. Y entonces todo el mundo diría, wow, ¿no? Sí. Pero es que fue a bailar. Todo el mundo dice, pero a veces cambias la vida, le cambias el cerebro a otro. Y eso ayuda. Tenemos que revalorar. Yo creo que sí. Entonces, ha habido papás que me dicen, maestro, una disculpa porque yo sí lo odiaba. Y mi hijo cambió, incluso regresó a la carrera y terminó la carrera y siguió con una disciplina, cambió sus hábitos alimenticios, cambió su manera de relacionarse con nosotros, cambió completamente. Siempre ayuda, ¿no? Mucho, mucho. Y yo sí creo que uno debe estar en el lugar correcto. Debe uno de hacer lo que a uno le apasiona, aunque te dé temor. Ahora hay una gran boom de las licenciaturas hay una obsesión por los doctorados y por estudiar. Y ser carpintero parecería como que es ofensivo, aunque todos lo necesitemos. Un mesero es un buen carpintero. Dice, yo le pongo casa. O sea, sí. Alguien que tú puedas confiar y que digas, y que además le encante, que no le tengas que estar diciendo, señor, es que mire cómo quedó aquí, mire cómo quedó acá. Es una profesión, ¿no? Yo admiro a uno o al otro de la misma manera. A mí no siento que sea una profesión menor, es un humano mejor, claro. No importa la profesión. Lo primero hay que darle chance a nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. Entender que no nos pertenecen. Que no le den miedo a uno, que se den cuenta que la felicidad del individuo es mejor. Es mucho mejor tener un hijo feliz que tener un hijo a lo mejor muy exitoso en los conceptos del dinero, o a lo mejor muy exitosos en el terreno del poder, pero absolutamente infeliz. Y no hay un mapa escrito para ser feliz, lo tienen que ir encontrando, experimentando. Sí, claro. A mí hay una frase que le atribuyen, supongo que muchos que encuentran su vocación lo han de decir, pero Nureyev, un gran bailarín ruso, decía, cuando le preguntó a un joven, oiga, yo quiero bailar, ¿qué consejo me da? Que si puedes, te vayas, sálvate. Si tú puedes dejar la danza, déjala. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se apasiona? No, es que si la puedes dejar, es que no es lo tuyo. Si tú puedes dejar lo que realmente te justifica en la vida, es que no es lo tuyo. Para mí, yo siento que la danza me justifica, o sea, me hace entender, me encuentro razones. Uno podría decir, ¿cómo? Pues tendría que ser padre, tendría que ser... ¿Qué pasa si alguien es estéril? ¿Qué sucede con ese cuerpo? ¿Ya lo desechamos? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué pasa si no puede ser lo único? Y a veces la profesión te permite encontrar la justificación de estar. Y en un sentido complejo, ni siquiera para ti mismo, al servicio de otros también. ¿Te ha tocado ver gente que claramente se ve que tenía vocación y por no atenderla se siente frustrado? Yo no sé si, a mí es de mis historias más tristes, darme cuenta de gente que tiene todo, que es cuando dices tú, Dios bajó el dedo y lo puso ahí y dijo, tú serás. Y no pudo con la presión del exterior y no se atrevió a decir no y no se atrevió a decirse a sí mismo, sí, tú eres eso. Y yo le he hecho la lucha y han bailado y esto, pero todo el tiempo con la inseguridad es que no, porque esto y porque el otro. Y llega un momento en que lo dejan y se dedican a algo que nada más le da sustento. Y tú los ves y buscan la justificación para ser feliz. Porque
hay una diferencia de que te puede... A mí me gusta la pintura, me sigue apasionando, pero no es mi vocación. Me apasiona, pero no es mi vocación. Habrá gente que es médico, que le apasiona la música, pero no es su vocación. Hay músicos que le apasionará la medicina, pero no... Espero que no me ponga, que no me opere. Que siempre yo digo, espero que la gente que esté en los lugares así, que te pueden cambiar la vida, les apasione lo que hacen. Sí, yo he visto mucha gente que no se permite ser bailarín, no se permite ser feliz. Bailarinas que tú dirías, wow, tienen todo y de repente dicen, no, pues es que me tengo que casar y tengo que tener hijos. Y no sé, ahorita en el grupo tengo una bailarina que tiene 2 hijos y sigue bailando y es un, como me dice una maestra de México, esa mujer es un monstruo, porque en el escenario va... Y es una cosa que no lo podemos creer que sea tan chiquita y que logre tantas cosas en el foro. Yo admiro mucho a mis bailarines, los quiero mucho. Y yo veo cómo pelean el día a día en su cotidiano. De que les dicen no sirve, aún en 2015, cuando uno se entera de ya de tantas cosas que hay. Imagínate hace 28 años. Uno tiene que seguir haciendo válido el estar aquí. Habrá gente que te diga, ¿cómo, hombre? Atrás de una cámara, hombre, eso ni trabajo serio es. Entonces dices tú... Sí lo dicen, ¿eh? No, yo lo sé, es que hay 1000 cosas que la gente valora porque implicaría dinero, implicaría una serie de cosas, o lo creen como nada más para los hobbies. Hay una información griega que tenemos de que el sufrimiento es lo único que nos hace llegar al lugar del éxito. Si no sufres, no vale la pena. Yo digo, yo peleo todos los días porque una cosa es el esfuerzo, otra cosa es que hagas un esfuerzo enorme, agotador, desde el acto amoroso. Y creo que entonces es más valioso. Porque sí te cansas, sí te das cuenta que el cuerpo envejece, duele, 1000 cosas. Pero de verdad, aquí ahorita, que no pase, ¿verdad? Se puede acabar el mundo tan. Yo me siento feliz. Pues. 1000 cosas por hacer, pero no siento que esté en el lugar equivocado. Que no yo diga... Hijo, debería irme ahorita, no sé qué. Los que estén oyendo ahorita, no, espero que no salgan, dejen a la esposa y que digan, no, tengo que estar en el lugar en donde tengo que ser feliz. Es un buen pretexto. Déjame, voy ahí. Sí, con permiso. Acabo de encontrar. Sí. Pero uno tiene que estar en el lugar donde es feliz, porque si no, sigues entonces provocando la infelicidad. ¿No? Y consumes a los demás. Al que contactas lo enfermas. Odias la ciudad, odias el entorno. Estos sentimientos negativos son muy contagiosos, ¿no? Muy contagiosos. Pero es más contagiosa la felicidad. Yo coincido con eso. A toda la gente que está ahí afuera, todos los que alguna vez soñaron con hacer grandes cosas, no se detengan, no lo tienen permitido. Si es tu vocación, no debería de haber nada que frene tu camino. Oye, Miguel, ¿cómo sueñas tú este país? ¿Cómo soñarías? ¿Qué te gustaría que fuera este país? Yo de las cosas que creo que la danza a mí me enseña es la cuestión de lo verdadero. Yo creo que si uno es honesto en lo verdadero, no aceptarías un puesto que no mereces, no aceptarías un trabajo que sabes que no puedes hacer, un compromiso que no vas a cumplir, un trato que no tienes la dignidad para llevarla a fin. Creo que si accionáramos así, nos atreviéramos a decir, lo siento, no puedo hacer eso. Sería mejor. No te vas a enfrentar con que alguien que te queda mal, un funcionario que no debería estar ahí, un policía que no debería estar ahí porque el puesto requiere otra dignidad. Creo que en ese sentido, si no nos mintiéramos, sería para mí, en donde yo estuviera, fuera feliz. Porque no creo en Santo Claus, aunque decida creer porque me parezca divertida la idea, pero sí creo en el humano, en nosotros. Y entonces como individuo, cuando uno asume esa responsabilidad de decir, yo voy a decir lo que soy y lo que hago y cómo soy. Y a partir de eso tendré a lo mejor poca gente alrededor de mí, pero será verdadera. Mi familia me va a querer tal como soy. Mi pareja me va a querer exactamente como el individuo que soy. Y entonces construiremos a partir de realidades, pues. Y no estaremos
ni mintiendo, ni generando expectativas gratuitas, ni decepcionando, por lo tanto, porque no hay manera que decepciones si tú dices, no, lo siento, no vuelo. Necesitamos recuperar el valor y la profundidad de la integridad, ¿no? Sí, claro, sí, del individuo, de apoderarme de lo que soy. Y yo creo que a veces nos da mucho temor porque hay muchos puntos de comparación, deberías de ser como, deberías de ser, deberías, y de repente dices tú, a ver, ¿quién soy yo? Y a partir de ahí vas avanzando, porque yo en el momento que asumí esa responsabilidad, por supuesto que he cambiado. Hay criterios que han ido transformándose, hay puntos de vista que ya no comparto, hay cosas que descubrí en el proceso y que dije, nunca se me había ocurrido y mira, wow, agradezco a este maestro que me hizo ver. Por ejemplo, cuando yo descubrí que somos animales, de repente dije yo, pero somos animales. Entonces, de repente, en lo evolutivo, pues somos animales. Entonces, a la hora de pronunciarlo, dices tú, entonces soy peligroso. ¿Por qué? Porque un tigre mata en cualquier lugar. Si el ser humano mata y yo soy ser humano y soy de la misma especie animal, tengo la capacidad de matar. Tengo que cuidarme de que nada me lleve a un detonador de ese tamaño. Entonces, pero no puedo creer que soy algo que no es peligroso. Y entonces tengo que entender saber que somos, así como el que construye maravillas, tenemos esas partes no luminosas y oscuras. Entonces, como humano, animal que soy, tengo que entender que somos de la misma especie, entonces hay que poner atención, hay que tener cuidado y al mismo tiempo saber que podemos ser esa otra cosa. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué mensaje le podrías enviar a los jóvenes? Yo que se jóvenes animen. En este país que es complicado. Yo creo que se animen a hacer esa otra cosa que de repente uno no cree que puede ser. Como honesto, por ejemplo. A veces todos mentimos en lo cotidiano. Empezar a probar un día, decir, no voy a decir ni una mentira. Y hacerlo hábito. Eso me parece que podría ser muy interesante. Cuando no se miente uno, tiene uno que decir las verdades, decir, sí quiero esto, sí gusto de esto, sí prefiero esto. No, mamá, no estoy de acuerdo con esto. Y en la discusión podremos llegar a un acuerdo verdadero. Eso me parece como interesante. Y la otra es que no nos dé miedo las comparaciones. Si yo hubiera pensado que está Baryshnikov como bailarín o Nureyev como bailarín en el periodo en que yo comencé, en aquel entonces, y yo he hecho, no, pues nunca. Que un músico oiga a Mozart y que sepa que a primeras edades el niño está componiendo sinfonías y que diga, no, pues yo cómo voy a hacer eso si ese ya hizo eso. Que Miguel Ángel hizo La Piedad como a los 19 años, que son de sus primeras, y que yo digo, wow, ¿cómo un chamaco de 19 años? O sea, hablamos de grandes talentos, pero la realidad está hecha de más gente ordinaria como todos nosotros. Y las grandes cosas también están construidas por gente como nosotros. Entonces, que no nos dé temor eso, que no nos dé miedo incluso reconocer, me gusta ser contador y qué. Que no digan de que, es contador. No, y me encanta. Y soy muy bueno. O sea, no creo que haya una profesión ofensiva en la medida de que sepamos respetar y que sepamos reconocer lo que realmente sería significativo para el ser humano. O sea, en tratar de entender qué sí es importante para el humano. Es una gran tarea, pero pues si no, ¿para qué vivimos? Exacto. Pues Miguel, te quiero dar las gracias. La verdad que es una delicia poder platicar contigo porque no solamente descubrimos al artista, descubrimos al ser humano profundamente creyente en la humanidad, en que todos somos nuestras soluciones y que podemos hacer diferencias si nos los proponemos nada más. Sí. Vivir una vida apasionadamente, ¿no? Sí. Pues, sí, hay muchas cosas que podemos echarle la culpa, pero ya. Llega un momento en que dices, ya, pues. Sí, pues nos conquistó España, pues ya. Ya pasó. No, ya pasó. Cierto, condicionó muchas cosas, pero ya pasó. Sí, y creo que la tarea que están haciendo ustedes de abrirlo así, ¿no? De hacernos hablar y decir, oye, ¿qué te duele? ¿Qué te gusta? Mi temor más grande es la muerte en el sentido y la soledad, ¿no? De decir, no me gustaría estar solo, me gustaría poder seguir dialogando cuando tenga 90 años, seguir dialogando con gente, pues. O sea, que no abandonemos al viejo, que no ignoremos al joven, que no ignoremos a nuestro contemporáneo y sigamos creyendo en la gente. Ahí está, la tecnología nos ayuda, pero fue hecha por un hombre. O sea, no es gratuita. Hay que admirar al ser humano. Es neutral la tecnología, uno le da el contenido que quiere. Y nosotros tenemos que admirar nuestra capacidad de hacer y de construir. Yo estoy seguro que este programa a algunas personas las va a mover.
tengo Ojalá. la seguridad. Y si es así, creo que hemos cumplido la labor, ¿no? Eso es la danza, movernos. Muy bien, muchas felicidades, Miguel. Gracias. El mayor de los éxitos. Gracias. Yo soy Marco Paz y me despido aquí de su programa Las Personas.